En el siguiente video explicaré el tema del estructuralismo, principalmente sus características, sus principios y sus autores principales. El estructuralismo es una corriente psicológica que tiene como objetivo descubrir la estructura de la mente. Esta corriente nació durante el siglo XX. El estructuralismo en psicología se basa en la idea de que la mente humana se compone de elementos fundamentales que pueden ser estudiados y analizados de manera sistemática. Estos elementos conocidos como sensaciones, imágenes y sentimientos. Las sensaciones son elementos básicos de la percepción y representan la respuesta de nuestros sentidos a los estímulos externos. Los estructuralistas consideraban que las sensaciones se caracterizaban por su cualidad, intensidad, duración y extensión. Los sentimientos son las experiencias emocionales que acompañan a sensaciones e imágenes. Los estructuralistas creían que los sentimientos podían ser clasificados según su cualidad, intensidad y duración. Se consideraba que los sentimientos desempeñaban un papel importante en la motivación y las decisiones. El último elemento que encontramos son las imágenes. Estas se refieren a las representaciones mentales de objetos, eventos o situaciones previamente percibidas. Para estos estructuralistas, las imágenes son esenciales para el pensamiento, la memoria y la imaginación. Las imágenes comparten muchas características con las sensaciones, aunque son menos vívidas y concretas. Un ejemplo claro de la teoría del estructuralismo es el siguiente. Hay un sujeto al que se le muestra de manera visual una flor. Este objeto en su conjunto forma una serie de cualidades sensoriales, ya que está compuesto por un color, una forma, un tamaño, una textura, un olor, etc. El sujeto no podía decir la palabra flor, ya que de hacerlo estaba abstrayéndose de su propia vivencia al observar el concepto. Lo que tenía que decir al observar el objeto eran las sensaciones que éste creaba en ellos, y de esta manera ver cómo la persona tomaba conciencia del objeto que le era presentado. La característica más importante del estructuralismo es que intenta responder tres cuestionamientos importantes: el qué, el cómo y el por qué. El qué trata de catalogar los elementos elementales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. Para ello se utiliza la introspección, es decir, un proceso de observación del sí mismo, de su conciencia y de sus sentimientos, sin que haya interferencia de una estimulación alguna. El segundo cuestionamiento es el cómo, que se responde a la pregunta de cómo se combinan los elementos mentales. Y el por qué, que realiza una búsqueda de correlaciones neurológicas de los sucesos mentales. Dentro de esta corriente se encuentran 6 principios. 1. Las sensaciones son procesos mentales elementales. 2. Hay 2 factores determinantes en todo elemento físico: la cualidad y la intensidad. 3. El conocimiento siempre ha de ser empírico. 4. La mente y la conciencia eran el campo de estudio de la psicología. 5. La introspección era un método válido. Y 6. La mente y el cuerpo eran sistemas paralelos. Tuvo sus raíces en la filosofía y la psicología del siglo XIX, pero su desarrollo como un movimiento científico y teórico ocurrió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El estructuralismo surgió como una respuesta a la psicología introspectiva y a la filosofía de la mente de la época, que se centraban en el estudio de la conciencia y las experiencias subjetivas. El estructuralismo, como movimiento teórico y metodológico, tuvo una influencia significativa en la psicología temprana. Sin embargo, a medida que avanzó el siglo XX, comenzó a enfrentar críticas y fue reemplazado gradualmente por otras escuelas de pensamiento, como el funcionalismo y el conductismo, que abordan las limitaciones y las debilidades del enfoque estructuralista. A pesar de su declive, el estructuralismo dejó un legado duradero en la psicología y sentó las bases para el estudio científico de la mente y sus procesos. Los 2 autores más importantes del estructuralismo son Wilhelm Wundt y Edward B. Titchener. Wilhelm Wundt
fue considerado el fundador del estructuralismo en psicología. Este psicólogo alemán estableció el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig en 1879, lo que marcó el inicio de la psicología como una disciplina científica separada de la filosofía. En su obra Principios de la psicología fisiológica, Wundt propuso un enfoque experimental para el estudio de la mente humana, argumentando que era posible analizar la conciencia en términos de sus componentes básicos. Wundt se inspiró en parte en la filosofía de Immanuel Kant y en la tradición del empirismo británico, que sostenía que todo conocimiento proviene de la experiencia. Además, el estructuralismo también fue influenciado por el trabajo de científicos y filósofos como Gustav Fechner y Hermann von Helmholtz, quienes realizaron investigaciones pioneras en psicofísica y neurofisiología. Edward Titchener fue un discípulo de Wundt que introdujo el estructuralismo en Estados Unidos y fue fisiólogo de formación. Titchener fue el responsable de difundir las ideas de Wundt en el ámbito angloparlante y desarrolló sus propias investigaciones sobre la mente humana, utilizando el método de la introspección. Fue toda una autoridad con su teoría, aunque los norteamericanos no aceptaban bien su enfoque de influencia wundtiana. Durante su tiempo en la Universidad de Cornell, Titchener formó a numerosos estudiantes que continuaron y difundieron a las ideas estructuralistas en la psicología norteamericana. Este autor definía la psicología como el estudio analítico de la mente humana adulta normal, generalizada, que se lleva a cabo mediante la introspección. A pesar de su importancia en la historia de la psicología, el estructuralismo enfrentó críticas significativas que llevaron a su declive como teoría dominante en la disciplina. Dos de estas importantes críticas son: 1. Fiabilidad y objetividad del método de introspección. El enfoque estructuralista dependía en gran medida del método de introspección, que fue objetivo de críticas por su falta de fiabilidad y objetividad. La introspección era susceptible a sesgos y errores, debido a la naturaleza subjetiva de las experiencias mentales. 2. Los enfoques reduccionistas. El estructuralismo adoptó un enfoque reduccionista al tratar de descomponer la mente en sus componentes más básicos. Los críticos argumentaron que el enfoque estructuralista no podía aportar adecuadamente aspectos como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento abstracto, la motivación y el desarrollo cognitivo. El estructuralismo psicológico es una de las principales fuentes de información y datos para la psicología actual. Como principal aporte estuvo los datos recogidos dentro del laboratorio de Wundt, que hicieron que se reconociera como ciencia debido a que se estandarizaron los estudios y se realizaron de una manera más estructurada, permitiendo darle un enfoque autónomo y científico a la psicología. A partir de la creación del laboratorio experimental, se comienzan los estudios formales de la psicología, razón por la que en 1888 se abrió la carrera de psicología en la Universidad de Columbus, por lo que Wundt y sus discípulos poseen mayor libertad para el estudio y exploración de los componentes psicológicos. Observar la evolución de las distintas escuelas psicológicas y las teorías, es evidente que el estructuralismo fue desplazado por técnicas y prácticas adaptadas a la realidad y con mejores resultados. Sin embargo, permitió seguir la evolución y observación de cómo fue planteado la forma empírica de la psicología, consiguiendo dejar información de calidad como lo fue Psicología de los Pueblos, entre algunos otros aportes que dan luz al entendimiento de las teorías actuales.